días, buenos días a todos. Este es el día que hizo el Señor. Hoy estaremos llenos de gozo, ya que esta bienvenidos esta mañana. En unos momentos queremos dar unos minutitos para pasar un rato glorioso, maravilloso con familias, conocimiento y edificación de bendiciones. Así que manténgase conectados, ya casi estamos a las 9 de esta mañana. Bienvenidos todos allá en Cóbano. Bienvenido, Pastor Wilmer. Bienvenidos allá desde todos los demás lugares que nos están conectando con nosotros. Allá en Nicaragua, un abrazo a todos los que están allá en Nicaragua. Todos los que están conectados allá en Managua, en Guatemala, los que están conectados en Estelí también. Un abrazo grande en Nindirí, también un abrazo grande a todos. Se les tiene un gran aprecio a todos, así que gracias por estar conectados esta mañana con nosotros. Aquí en Costa Rica también un abrazo grande. Allá Limón, todos los que están conectados desde Limón, con los que están conectados allá en Río Jiménez, en Guapiles, allá en Talamanca también, un abrazo grande. Aquí en San José, en Coronado, San Isidro, también los que están allá en la zona sur, en Agua Buena. Los que están conectados desde Agua Buena, un abrazo grande. El clima dice que está riquísimo por allá, debe ser calientito, también más calientito por allá. Así que un abrazo a todos los que están conectados desde Panamá, también allá en Boquete, allá en Chitré, en Panamá Centro, y también los que están conectados allá en Colón, la ciudad de Colón. También un abrazo grandísimo. Saludos también a los que están conectados allá en Venezuela, allá en Colombia, en Bogotá, en todos los demás lugares allá en Colombia, donde la señal está llegando, y también allá en Ecuador, Machala, en Quito. Un abrazo grande a todos los que están también conectados en Honduras, en El Salvador, en Belice, en Guatemala, en México, Estados Unidos, todos los que están conectados. Un abrazo grandísimo a todos esta mañana. Dios es bueno siempre, siempre bueno. Y queremos orar por ustedes y bendecir sus vidas en esta mañana y recordarles cosas maravillosas de lo que el Señor hace y está haciendo en medio de nosotros. Él no ha cambiado, Él no ha cambiado. También allá en Cartago, sí, allá en Cartago, Pastor Gino, un abrazo grandísimo, Pastor, allá en Cartago, sí.
a Cartago de Costa Rica, del Ministerio Internacional REMA. Así que un abrazo gigantesco a todos los que están conectados esta mañana. ¿Saben? Um, Dios es maravilloso siempre, siempre maravilloso, y estamos tan agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Por nosotros, en nosotros. Y esa es mi oración cada día, que nosotros podamos estar conscientes en nuestros corazones de la bondad de Dios, del amor de Dios en nosotros, que podamos nosotros estar conscientes de que nosotros ahora estamos en Cristo Jesús. Sí, porque parece que a muchas personas se les ha olvidado eso. Sí, se les ha olvidado que están en Cristo Jesús. Están en Cristo Jesús. No están fuera de Cristo Jesús. Están ahora que han nacido de nuevo, están en Cristo Jesús. Y eso es algo muy importante para nosotros. Ahora compartía con mi esposa acerca de cómo cuando uno conversa con muchos creyentes, parece como que no fueron a la escuela algunos, y sin manera, sin el deseo de ofender a nadie, ¿sí? Sin el deseo de ofender a nadie, parece como que no fueron a la escuela, ¿sí? No tienen conciencia de el pasado, el presente y el futuro, ¿sí? No, parece que están viviendo como en un tiempo en el que no se dan cuenta que hay cosas que están en el pasado, hay cosas que estamos viviendo en el presente y hay cosas que están en el futuro también, ¿sí? Y mi oración siempre es esta, hace tiempo, desde un tiempo atrás, mi oración es que nosotros podamos ser conscientes de quiénes somos y lo que tenemos, ¿sí? Quiénes somos y lo que tenemos, lo que hemos recibido de Dios, porque parecen que están viviendo en un tiempo en el que no parecen estar, parecen desconocer, ¿sí? El tiempo en el que estamos viviendo. Ahora estamos en Cristo, ¿sí? En Cristo. Cristo Jesús ganó una victoria poderosa. ¿Sí? ¿Les recuerdan la semana pasada que estuvimos viendo eso en el capítulo 8 del libro de los Romanos? ¿Sí? Cristo Jesús, vencedor, y a nosotros se nos declara más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Aleluya, poderoso. Ahora que nosotros hemos nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas ahora, porque somos nueva creación en Cristo Jesús. Eso es poderoso. Que podamos nosotros tener esa conciencia en nuestros corazones, en nuestras mentes, que todas nuestras acciones vayan con esa conciencia de que yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo, yo sé a dónde voy, ¿sí? Sí, que nosotros podamos vivir en esa conciencia, ¿sí? Para muchos creyentes todavía parece que están viviendo bajo la ley. Parece que están viviendo no solamente bajo la ley, sino que parece que están viviendo en el tiempo de Adán y Eva, ¿sí? En el tiempo pasado, bien pasado, ¿sí? En el que muchos todavía están escondiéndose, huyendo de Dios, ¿sí? Pensando como que Dios es un Dios de mal temperamento, ¿sí? Nuestro Dios es amor, ¿sí? Y yo no sé, hace unos días un hermano me dijo, recuérdese que a veces la gente piensa que Dios es amor y tienen un versículo que yo no sé de dónde sacaron ese versículo, que le dicen a uno, en la Biblia dice, Dios es amor, pero también que es fuego consumidor. O sea, ese versículo ni existe en la Biblia, ese versículo ni existe, ¿sí? Dios es amor, ese es quien es Él, ¿sí? Esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza de amor. Y en otros estudios hemos hablado acerca de qué fue lo que pasó en el huerto de Edén con Adán y Eva y su relación con Dios, ¿sí? Y esa relación con Dios ha sido una relación poderosa, una relación de amor
para con nosotros. Así que personas que todavía, creyentes de hoy, sí, 2021, que todavía están pensando que están viviendo en esos tiempos de Adán y Eva, están pensando que están viviendo en tiempos de Noé. Sí, bueno, aunque dice la Biblia que en tiempos futuros estaríamos viviendo como en tiempos de Noé, ¿verdad? Pero no estamos en esos tiempos, estamos como en esos tiempos, que es muy diferente. Y algunos están pensando y soñando como que Dios, y en una de estas lecciones, no sé qué día lo voy a hacer, pero quiero hacer un ejercicio con ustedes. ¿Sí? Alguien me mandó un audio hace unos días en el que una señora profetizaba, dice que de parte de Dios, y decía cada cosa que yo me quedé con la boca abierta. No, no de que nunca había escuchado nada, sino que todavía hoy día están diciendo esas cosas de parte de Dios. Es terrible, es terrible. Y lo vamos a ver como parte de un estudio que vamos a tener de cómo juzgar las profecías. ¿Sí? Cómo juzgar las profecías. Y va a ser algo interesante porque vamos a ver varios casos, ¿sí? Para que podamos aprender a hacer eso. Porque hoy día han salido tantos profetas por ahí diciendo cada cosa. Y conste, no se han cumplido muchas de las cosas que ellos dicen, pero para muchos es como que se les olvida y como que, ay, sí, me dijo un pastor hace unos días, bien, pastor, me dice, este profeta siempre ha pegado, ese profeta siempre ha dicho las cosas. Y le digo, ¿has revisado todo lo que ha dicho y has visto su cumplimiento? Me dice, pues no. Entonces, ¿cómo sabe que se ha cumplido todo? ¿Cómo dice usted que se ha cumplido todo y que es un profeta que siempre pega? ¿Sí? Algunos son buenos adivinando y otros son buenos inventando, ¿sí? Y los muchos creyentes están siendo llevados por estas personas y para colmo son llevados a confusión, ¿sí? Están siendo llevados a mucha confusión, mucha confusión. Llevando a creyentes a esa confusión y nuestro Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de verdad. Así que si queremos estar firmes, tenemos que andar en la verdad, ¿sí? No en suposiciones, no en lo que, es que yo siento que puede pasar esto. No, no, no. Si cuando Dios dice algo, Dios lo va a cumplir, punto. Y no hay enemigo, ni falta de oración, ni nada que no vaya a cumplir las cosas que Dios dijo. Así que, bueno, ese no es el tema de hoy, pero bueno, agradecido con el Señor por la presencia de cada uno de ustedes esta mañana. Esta mañana tenemos al pastor Wilmer Centeno con nosotros, un pastor que siempre nos encanta escuchar y compartir. Así que un abrazo, pastor, allá en Cóbano de Costa Rica. Así que esta mañana, antes de iniciar, podemos orar un momentito nada más por algunos pastores que están padeciendo algunos momentos de salud, ¿sí? Un tiempo de salud no bien. Y Padre, en el nombre de Jesús, declaramos salud sobre cada uno de mis hermanos que han escrito y han compartido su situación física. Declaramos salud a sus cuerpos. Declaramos, Señor, y que la verdad sea manifestada en sus vidas. La verdad es que por tus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Y en el nombre de Jesús, declaramos esa verdad sobre sus vidas. Sean sanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pastor Wilmer, listo estamos. No hemos probado sonido ni nada, pero esperamos que todo esté bien por ahí. No te oímos. Pero sí se escucha bien. Perfecto, vamos, ahora sí. Ok, ok. Saludos a todos. Amén. Este es el día que ha hecho el Señor. Amén. Saludos, Pastor Douglas. Saludos a la pastora Laureta, hasta allá en Agua Buena. No sé si está en Agua Buena.
Saludos. Débora hasta Panamá, Bianca en Nicaragua, Pastor Gino. Saludos, Pastor Gino. Un abrazo grande, de verdad, a la distancia. Qué bueno estar acá en este tiempo maravilloso. De verdad que yo siempre, cada vez que estoy acá, lo disfruto mucho. Amén, amén. De verdad, lo disfrutamos. Yo no sé si nosotros hemos comprendido, como decía el Pastor Douglas, en dónde estamos nosotros. Sí. ¿Verdad? ¿En dónde estamos? ¿En quién estamos? Como dice la palabra en el libro de Hechos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Amén. Sí, sí. En él vivimos, nos movemos y somos. Eso es extraordinario. Qué gloriosa dimensión a la que hemos sido nosotros trasladados y en la cual ahora nosotros disfrutamos de esa gloriosa posición en Cristo Jesús. Sí, señor. Amén. Sí, señor. Estamos en uno de los libros, creo que de los libros más extraordinarios en el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, que nos enseña muchas cosas y entre ellas el apóstol Pablo habla de varios temas. El tema de la justificación, que ya lo hemos visto bastantes veces. Amén. El tema de la santificación, que se trata en el capítulo 6 y 7, y precisamente vamos a hablar en Romanos capítulo 6 y 7 acerca de yo le llamo nuestra plena identificación con Cristo. Romanos 6 y 7, poderoso, más Romanos 6, nos habla de nuestra plena o completa identificación con Cristo. Porque a veces nosotros, los creyentes que hemos sido tan influenciados por la ley, por la religión, por los mensajes legalistas de el hombre tratando de agradar a Dios, el hombre tratando de alcanzar la bendición de Dios. sí. Entonces encontramos un montón de términos que parecen espirituales, que parecen buenos, que parecen que son correctos, pero que no tienen nada que ver con Cristo. Esto tenemos que nosotros pasar el bisturí del Espíritu y los ministros. Yo acá le hablo a los ministros competentes, a la gente que está allí, aquí en Zoom, Pastor Gino, que conoces, y varias gente, ministros que están contigo, en Nicaragua, Panamá, Pastor Douglas, en Colombia, y donde quiera que nos estén viendo acá por la transmisión de Facebook Live. Lo que quiero hacer notar es que hay cosas que a nosotros nos parecen. Oiga, nos parecen, porque a los fariseos eso era lo que sucedía. Jesús les dice, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece. Necesitamos sacar de nuestra vida nuestro parecer. Es que a mí me parece, es que a mi denominación le parece, es que a mi red ministerial le parece, es que a mi apóstol le parece esto o no le parece esto. Acá no es lo que a mí me parece, porque los fariseos, dice la palabra, a ellos les parecía que en las escrituras estaba la vida eterna
Y Jesús les dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hay términos que nosotros escuchamos en cuanto a esto. Uno de los términos que yo escucho a diario con los cristianos, con los creyentes, es este: hermano, es que yo tengo que pagar el precio. Ajá. ¿Cuántos lo han escuchado? Hermano, es que hay que pagar el precio. Wow. Wow. Cuando yo solamente con escuchar ese término me doy cuenta de una persona que no ha entendido cómo funciona la vida en Cristo. Ajá. Somos expertos en cómo funciona la ley. Somos expertos en cómo funciona la ley. Sí. Somos expertos en cómo funciona el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto antes de la cruz. Somos expertos en cómo funciona la religión cristiana. Pero no somos competentes en la vida en Cristo Jesús. Yo quiero decirte que el Señor nos ha hecho ministros competentes, dice la palabra. De un nuevo. Entonces, estos términos de que, pastor, yo tengo que pagar, hermano, tenemos que pagar el precio. Quiero decirte que el precio ya fue pagado. Sí, señor, sí, señor. Yo no sé si usted lo cree, pero el precio ya fue pagado y no le faltó nada. Fue pagado en su totalidad. Fue pagado completamente. Yo no sé si tú lo puedes creer. La gente que está allí viéndonos en Facebook Live, yo no sé si vos hace casi 2000 años en la cruz, en San Juan 19:30, cuando Jesús dijo, consumado es. Yo no sé si usted lo puede creer. Sí, sí. Pero es una palabra contundente, extraordinaria. Entonces, esos términos de pagar el precio, de esforzarte más, de hacer más, de hacer un montón de cosas, de actividades, de ejercicios o de disciplinas, que le llamamos muchas veces disciplinas espirituales. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Yo no estoy diciendo que orar sea malo. Yo no estoy diciendo que leer la Biblia sea malo. Yo no estoy diciendo que congregarse sea malo. El asunto es desde dónde lo estoy haciendo, desde qué naturaleza, desde qué vida, desde qué comprensión del evangelio lo estoy haciendo. Porque si lo estoy haciendo desde la comprensión de la ley, estoy buscando con esas disciplinas, estoy buscando agradar a Dios cuando ya yo soy agradable a Dios por la obra de Cristo en la cruz. Sí, 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 poderoso. Si estoy tratando, dice, de hacer más para Dios, de llenarme más de Dios, quiero decirte que todavía no es que llegaste tarde, es que no has entendido dónde estás ya. No has comprendido dónde estás ya. La Biblia dice que hemos sido hechos uno con Cristo. Estamos sentados juntamente con Él. Yo no sé si usted se le ha revelado esa palabra, pero a mí se me reveló en el Espíritu que yo estoy sentado juntamente con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús el Señor. Poderoso. Eso, Pastor Douglas, Pastor Gino, todos los pastores, eso nos cambia totalmente la perspectiva, porque a veces nosotros, escúcheme bien la mentalidad que hemos tenido, es que decimos, Pastor Douglas, pero ese era Cristo. Ese era Cristo. Pastor, pero es que ese fue Cristo. Sí, como hemos dicho, el Cristo en la carne, el Cristo encarnado, solo hay uno, habrá uno y no hay otro igual a él. Así es.
No se podrá comparar la vida del Cordero en la tierra, el Verbo que se hizo carne, el Dios manifestado en carne. Ese no se puede copiar, no se puede clonar, no se puede imitar. No, ese no se puede. Si usted está tratando de imitarlo, quiero decirle que no va a poder, no lo va a lograr, porque ese fue único. Ese Cristo encarnado fue manifestado en la tierra con el propósito de manifestar a Dios, de completar la obra, de cumplir la ley y de morir en la cruz del Calvario. Él se levantó de la muerte. ¿Por qué razón? Porque Cristo en la carne, la Biblia dice que Él es el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa unigénito? Significa único, el único en su especie, el único en su naturaleza, el único. No podrá existir otro del que estuvo en la tierra como el Cristo encarnado. Pero cuando Él muere en la cruz del Calvario y Él resucita de los muertos, cuando Él se levanta de la tumba, la Biblia dice que Él se convirtió en el primogénito de los muertos. Él se convirtió en el primero de su especie, en el primero de su naturaleza. Y ahora todos nosotros podemos levantar la mano al cielo y decir, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén, amén, amén. Poderoso, poderoso. Amén. Entonces, Romanos 6 nos habla de nuestra plena identificación con Cristo. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Voy a dar un paréntesis acá. Pastores que me están escuchando, voy a dar un paréntesis acá y te voy a decir, si no te están criticando, si no te están juzgando, si no te están etiquetando como alguien que está diluyendo el evangelio, como alguien que dice, es que este hermano ya no predica al garrote, ¿verdad? Que ya no predica contra el pecado, contra el infierno. Este hermano, yo no sé qué le pasa, el pastor solo gracia y gracia y gracia y gracia. Y si no te están criticando y te están diciendo que tú eres alguien que está diluyendo la palabra, diluyendo el mensaje, si no te están criticando por la gracia que estás predicando, es porque no estás predicando el verdadero evangelio. Ajá, ajá. Sí, señor. Muy posible. Cuando comiences a predicar gracia, te van a criticar. Si tú estás predicando la ley, nadie te va a criticar. Así te lo digo. Si estás predicando ley, nadie te va a criticar. La gente va a decir, wow, es que hoy sí nos dieron duro, pastor. Esa palabra, qué tremendo, esa palabra, me dieron duro, me dieron por donde yo necesitaba. Nos dieron duro. Quiero decirte que el hombre natural, diga, escúcheme bien, ese que le gusta esas expresiones, simplemente es un Adán religioso. Ajá. Es Adán con vestidura religiosa. Entonces, si nadie te está criticando por predicar el evangelio, si nadie sale allí diciendo, es que el pastor Douglas está hablando de gracia y solo de gracia habla y solo de Cristo y de estas cosas, pastor Douglas, pero ¿por qué no predica contra la santidad, contra el pecado, contra el infierno, contra la condenación, contra los juicios de Dios, contra el juicio que está pasando en la tierra?
por causa del pecado de la humanidad. Y yo quiero decirte en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que el mensaje que nosotros predicamos está únicamente condicionado por lo que pasó, por lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, Poderoso. no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Oh, Señor. Poderoso, poderoso. Pastor, no tomándoles en cuenta Sí, Señor. a los hombres sus pecados. ¿Usted puede creer eso? Amén. O sea, Dios no le está tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y usted me dice, pastor, Dios está en contra del pecado. Sí, Dios odia el pecado, está en contra del pecado. Él no quiere que nadie se pierda, pero la razón de esto fue por la cual Cristo vino a la cruz del Calvario. Sí, Señor, sí, Señor. Y en la cruz, Él absorbió todo el pecado, la condenación, la muerte, el juicio, la ira de Dios. Y por eso dice la palabra que Dios estaba en Cristo. Escúcheme, en Cristo, en la cruz, se fusionaron dos dimensiones. Dios estaba en Cristo y el mundo perdido, caído y en pecado estaban allí en esa cruz. Pero ¿sabe qué sucedió en esa cruz? El pecado fue juzgado, el pecado fue perdonado, Sí, el sí, pecado Señor. fue reconciliado, la maldición fue absorbida y ese día, alabado el nombre de Cristo, ese día el Padre Santo, el Padre justo, el Padre bueno, el Padre que odia el pecado en la persona de su Hijo, ¿sabe qué Él hizo? Él abrazó al mundo. Poderoso. Poderoso. Él abrazó al mundo. Y por eso dice la palabra que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, nos dio, nos comisionó. ¿Cuál ministerio, pastor? ¿Cuál palabra, pastor Douglas, pastor Gino, pastor Ali, Armando? ¿Cuál ministerio? Reconciliación. 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 Sí, Señor. Somos ministros de reconciliación y no ministros de condenación. Así es, así es, así es. Yo no sé qué ministro eres tú, pero yo me he decidido a ser un ministro de reconciliación, aunque me critiquen, aunque digan que yo no predico. Pastores, que necesitamos que nos prediquen fuerte. Pues yo quiero decirte algo: con predicar fuerte, con predicar duro, con predicar en contra de todo eso, no vas a lograr nada, porque la fuerza del pecado, el poder del pecado se encuentra en la ley, pero nosotros no estamos bajo la ley, No bajo sino bajo la gracia, porque Amén. la gracia es el antídoto para el pecado. ¿Cuántos Poderoso, alaban su nombre? poderoso, poderoso. La gracia es el antídoto. Yo no sé si ustedes ven hoy las naciones de la tierra buscando el antídoto para el coronavirus, y la gente se ha esforzado por todo eso, pero yo quiero decirte que el antídoto para el pecado se llama la gracia de Dios. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Poderoso. Entonces, usted me dice, pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sigue predicando gracia. Pastor, aunque me critiquen, sí, aunque te critiquen, sigue predicando gracia.
Porque cuando la gente se le revela la gracia, entiende la gracia, recibe la gracia. La palabra de Dios dice Romanos 6:14. Yo sé que ustedes se lo saben. Yo sé que lo sabemos, lo escuchamos. La mayoría de gente lo ha escuchado. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará, no tendrá dominio, no tendrá poder sobre tu vida, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, Señor. Poderoso. Sí, Señor. Entonces, necesitamos entender nuestra plena y completa identificación con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes, escúcheme bien, y no es algo que usted y yo estamos tratando de, porque a veces otra palabra que a veces decimos nosotros, escúcheme lo que a veces decimos, que suena bonito, suena espiritual y suena hasta profundo, de una profunda consagración a Dios. ¿Sabe cuál es esa palabra? Ajá. Hermano, es que debemos morir. Escúcheme bien. Yo tengo que morir. Pero muchas veces ese yo tengo que morir es Adán. Adán tratando de impresionar a Dios y a la gente. Porque dice la palabra, Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6:6 dice así: sabiendo esto, ¿qué tenemos que saber? Eso. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre tenemos que crucificarlo diariamente. No. Ya fue. Pastora Laureta, Débora, Marina y mi hermano ahí, que solo le veo el nombre de la esposa, Marina Guzmán, y su esposo, ¿cómo Roberto. se llama? Roberto. Roberto, Pastor Roberto, saludos. Sabiendo esto, ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó con ese viejo hombre? Diga conmigo, fue crucificado. Fue crucificado. Ya fue. No es que va a ser. Ya fue. Esto se llama nuestra plena identificación con Cristo. Sí, Señor. Porque a veces nosotros decimos, pastor, sí, es que Cristo murió, pero yo, o sea, tú no te has identificado con Cristo. Sí. En el momento que tú crees en Él, ese momento llega algo que se llama nuestra completa, nuestra plena identificación con Él. Entonces, porque escúcheme, iglesia, pastores, ministros, esto se trata de creer. Esto se trata de creer. Sí, Señor. La fe en Cristo es una fe basada en lo que Él hizo de una vez y para siempre. Sí, Señor. Aleluya. Poderoso. Si ese hombre, ahora, si este hombre, viejo hombre, yo no sé, pastor, es que usted no sabe la lucha que yo tengo. Escúcheme lo que tienes que saber. Sepa en esta mañana que tu viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Poderoso. Entonces, esta plena identificación con Cristo quiere decir que nuestra plena identificación con Cristo, en primer lugar, participamos de su muerte. Ya participamos de su muerte.
Sí. Morí con Cristo. Sí. Morí con Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado y nuestro viejo hombre sigue crucificado porque con Cristo estoy juntamente Sí, crucificado. señor, sí, señor, sí, señor. Entonces, esta plena identificación, morimos con Él. Morimos con Él, ya morimos con Cristo. Ya resucitamos con Cristo. Escúchame bien lo que le voy a decir. Sí. Ya tú resucitaste con Cristo. Poderoso. No estoy acá metiéndome en asuntos, porque la gente siempre que uno habla de resurrección ya piensa en asuntos escatológicos, en asuntos venideros, en asuntos futuros. Entonces la gente ya se mete en cosas que la verdad no tiene que meterse, porque la palabra del Señor dice que no nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando a mí se me reveló eso, yo dejé de buscarle al dragón, a la serpiente, dejé de buscarle a la bestia de los 7 cuernos. Ustedes han visto las disputas, las discusiones que se arman en Facebook, en YouTube, en diferentes plataformas sociales y digitales, y unos dicen esto, unos dicen lo otro. Y cuando a mí se me reveló lo que Jesús le dijo a los discípulos antes de irse, ¿sabe qué le dijo él? No os toca a vosotros. O sea, no está para discusión de ustedes. No les toca a ustedes saber los tiempos. Saber los tiempos. Eso está en Hechos. Y si usted me dice, pastor, ¿qué está hablando? Hechos capítulo 1, versículo 6, 7 y 8. Ahí está. Hechos 1, versículo 6 al 8. Está diciéndole el Señor a su gente, no les toca a ustedes. Escúcheme lo que está diciendo. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola. Diga conmigo sola. O sea, pastor, hay gente, yo te quiero decir en esta hora, si te estás metiendo en asuntos escatológicos de cuándo será, de cuándo vendrá, de cuándo ocurrirá esto, que esto y que lo otro, quiero decirte que te estás metiendo en un terreno sellado, en un terreno que el Padre puso en su sola, no se lo dio a nadie más, y lo dijo el Cristo resucitado, no lo dijo antes de la cruz, lo dijo antes de irse. Él dijo, el Padre lo puso en su sola potestad. Es decir, a ti no te toca, no te pongas a inventar, no te pongas a especular, no te pongas a ver, a descubrir cuál será o cuándo será, porque lo único que nos toca a nosotros es ser testigos de lo que pasó en la cruz del Calvario. Y por eso Jesús le dice a ustedes, no les toca eso. Sí. Pero hay algo que sí les toca. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Levante la mano y diga, somos testigos. Testigos, somos testigos. No escatólogos. Amén, amén, amén. Poderoso. Yo no sé si alguien allá, posiblemente alguien está viendo allá. No somos escatólogos, somos testigos. Levante la mano y diga, somos testigos. Somos de testigos. Cristo. Sí, somos testigos. Poderoso. Me seréis testigos. Pastor Douglas, ¿qué es un testigo? Alguien que habla de lo que ya sucedió, no de lo que va a suceder. Ajá. Poderoso. Sí, señor. Si tú estás hablando de que cuándo será, de que el cuerno pequeño, de que Donald Trump, digamos, es el cuerno pequeño que lo derribaron y entonces ahora va a levantarse. Hermano,
déjate de estar inventando, especulando. Sí. Hagamos lo que nos toca, iglesia. ¿Qué es lo que nos toca? Ser testigos, hablar de lo que pasó, hablar de lo que hemos visto, hablar de lo que hemos experimentado. Cristo en nosotros. Sí, Señor, poderoso. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo, lo que Él hizo, que Él reconcilió al mundo. Entonces, cuando yo hablo de que ya fuimos resucitados, entonces habla de que ya morimos, sí, fuimos crucificados. ¿Y qué dice la palabra en Efesios? Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Efesios 2, del 4 al 7 dice: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cuántos alaban su nombre? Esto es lo que tenemos que decirle a la gente. Poderoso. Tenemos un Dios rico ¿en qué? Misericordia. En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos juntamente con Él. Póngale allí, subraya esa palabra. Juntamente con Él, juntamente con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar. Sí, sentar. Oiga, entonces, morimos con Cristo. Hemos sido resucitados con Cristo y estamos sentados. Y todas, escúcheme bien, están en tiempo pasado. Sí. Nuestro viejo hombre fue crucificado, nos resucitó y nos hizo sentar. Nos hizo sentar, tiempo pasado. Sí. Nos hizo sentar juntamente con Él. Entonces, amados del Señor, ¿dónde está la iglesia hoy? ¿Dónde están los hijos hoy? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo hoy? Está sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Ahora, Pastor Douglas, pastores amados, Pastor Roberto, Pastor Gino, Pastor Arley, Pastor Ali, Laureta, Débora, Bianca, los que están viendo ahí por Facebook, aquí veo a Carla Araya, que estaba conectada ahí por Facebook, la saludamos en el nombre del Señor. La pastora Patricia Arias, mi hermana Sandra Ramírez de acá de Cóbano, de Punta Arenas, nos está viendo ahí por Facebook. Mi suegro está viendo, está conectado, mi suegro, Alberto Arguedas. Entonces, la palabra dice en Efesios capítulo 2, versículo 6, que Él nos resucitó juntamente y nos hizo sentar. Pastores, iglesia, creyentes, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para hablar de qué? Efesios 2:7. Efesios 2:7 nos dice para qué, nos dice la razón. No te dice, pastores, que es para andarle condenando a la gente. No, tú llevas la medicina, tú llevas la vacuna. Se llama la gracia, se llama las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cuántos alaban su nombre? Nos hizo ministros, nos sentó, estamos sentados con Él. Versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Pastor Douglas, ¿qué dice la palabra? Las abundantes riquezas de su gracia, abundantes riquezas de su gracia.
Poderoso. En tu ministerio, en tu vida, en tu Facebook, en tu WhatsApp, lo que tiene que abundar son las abundantes riquezas de su gracia. Te van a criticar, sí te van a criticar. Me van a criticar, sí me van a criticar. ¿Criticaron a Pablo? Claro. ¿Qué decían de Pablo? Decían que Pablo animaba a la gente a honrar a Dios en contra de la ley. Se echó encima a los judíos. Sí. Después le decía a los creyentes que es por gracia, que no están bajo la ley, sino bajo la gracia, y que el pecado no se enseñorearía. Entonces dijeron, Pablo está diciendo que podemos pecar y el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Pablo decía que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sí, señor. Entonces decían otros allá, oh, Pablo está diciendo que hay que pecar bastante para que la gracia abunde. No, 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 no. Otros estaban diciendo que Pablo había dicho, hagamos males para que nos vengan bienes. No. Yo te digo en esta hora, ¿qué está diciendo la gente de ti? Si la gente está diciendo, es que este pastor predica duro y predica contra la condenación, el infierno, el pecado, yo quiero decirte que tú tienes reconocimiento religioso. Tienes reputación religiosa y rating religioso. Ajá. Pero Gálatas 1:10. Gálatas 1:10 dice así: ¿estoy buscando el favor de los hombres o agradar a los hombres? Uh-huh. Porque si todavía agradara a los hombres, no. Diga, no sería. No sería siervo de Cristo. O sea, no sería siervo de Cristo. Uh-huh. Necesitamos entonces saber que nosotros somos siervos de Cristo, le servimos a Cristo. Y hemos sido identificados plenamente con Cristo. ¿Para qué? Diga conmigo, para mostrar. Para mostrar. Para mostrar. Alabado el nombre de Cristo. Señor. Tú tienes que mostrar en tu vida, en tus predicaciones, en tus enseñanzas. Tienes que estar saturado de las abundantes riquezas de su gracia, porque la gracia es el antídoto para el pecado. La gracia es el antídoto para la muerte. La gracia es el antídoto para la culpa. La gracia es el antídoto para la condenación. La gracia es lo que liberta verdaderamente del pecado. Poderoso, poderoso. Comienza a predicar. Pastor, ¿y cuándo? Escúcheme bien, pastor, ¿y cuándo debo terminar de predicar esto? Yo te digo, no, esto no tiene fin. Ajá. ¿Cuándo debo terminar de predicar esto, Pastor Douglas, Pastor Gino, Pastor Ali, Pastor Roberto? ¿Cuándo? Nunca. Sí. Pastor, ¿por qué? San Juan 1:16. San Juan 1:16. San Juan 1:16. Pastor amado Douglas, ¿qué dice ahí la palabra, pastor? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud. ¿Sí? Diga conmigo, plenitud. Plenitud. Tomamos. Diga conmigo, tomamos. Tomamos todos. Gracia. Y después, ¿qué dice? Gracias. Tomamos todos y gracia. Sobre gracia. Diga sobre.
Sobre, gracias. Sobre. Eso significa, esta palabra sobre es una palabra superlativa. Es decir, está por encima, va por encima, va por encima, va por encima. O sea, de su plenitud, de su abundancia, de su totalidad, de aquello que no tiene límites, que no tiene fin. Es de allí donde, ¿qué hacemos? Diga conmigo, de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué es lo que tomamos? Gracias. ¿Qué es lo que tomamos? Gracias. ¿Qué estás tomando? Escúchame, ¿de qué fuente estás tomando? Si tomas de la fuente de la ley, ¿qué tomas? Condenación. Sí, señor. Muerte. Maldición. Vergüenza. Frustración. Sí. Que nunca llego. Que nunca lo logro. Que nunca lo puedo. Pastor, ¿dónde está eso? El capítulo 7 de Romanos nos da a un creyente que está tratando de vencer el pecado, tratando de guardar la ley. Por medio de la ley, sí, así es. De una persona que está tratando de vencer. Pero todo este problema termina un hombre nacido de nuevo, un hombre que tiene a Cristo, que no ha entendido la gracia, que no ha entendido su plena identificación con Cristo, que no ha creído, escúcheme, no ha creído, no ha conocido, escúcheme bien, el problema es que no han conocido, porque en el momento que conocemos la verdad, yo sé que aquí en esta transmisión y en estos espacios, pastor, hay gente conociendo la verdad. Sí, señor. Poderoso. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, sí, poderoso. Entonces, una persona que no ha conocido estas verdades va a seguir tratando, esforzándose por sí mismo, tratando de agradar a Dios por las obras de la ley, por el antiguo pacto, por guardar estas leyes. Pero lo tremendo es que el apóstol Pablo dice algo, que lo que sucede cuando comenzamos a predicar la ley es que el pecado revive. El pecado toma fuerza, el pecado aumenta, el pecado comienza a tomar ocasión y comienza a controlar la vida de la gente y comienza a matar. Entonces la mayoría de personas viven en el cristianismo religioso. Porque yo quiero decirle que la vida en Cristo, esto no es un cristianismo. Es una vida en Cristo. Sí, señor. Sí, señor. Pastor, es que yo estoy en el cristianismo. Revisa en Google y usted va a decir, va a ver a qué se denomina cristianismo en el mundo. Y muchas veces, escúcheme lo que le voy a decir. Muchas veces el cristianismo está divorciado totalmente de la persona de Cristo. Ajá. O sea, tú dices cristianismo, pero Cristo no está, porque está tu esfuerzo, está la ley, está el hombre tratando de agradar a Dios. O sea, tienes un cristianismo sin Cristo. Sí, sí, señor. Eso es el hombre. Y pastor, estamos diciendo que la ley de Moisés es mala. Estamos diciendo que el Antiguo Testamento es malo, que no sirve. No, el Antiguo Testamento sirvió.
El Antiguo Testamento sirvió para algo y el Antiguo Testamento sirve hoy para algo. ¿Para qué? Para ver a Cristo, para ver qué me dice de Cristo. Tú no puedes acercarte al Antiguo Testamento buscando doctrinas, buscando prácticas, porque estaríamos contrarios a lo que dice la palabra. La ley era una sombra, la ley era un tipo, era figura, eran solamente representaciones naturales, pero hoy nosotros tenemos la realidad en Cristo. Yo no sé si tú lo tienes, pero la palabra del Señor dice, estando ya presente Cristo. Poderoso. Amén. Poderoso. Estando ya presente Cristo. Concluyo con esto. Un hombre y una mujer que está tratando de agradar a Dios conforme a la ley va a terminar en lo que dice Romanos 7:24. ¿Cómo va a terminar, Pastor Douglas? ¿Qué dice Romanos 7:24? ¿Cómo va a terminar? Miserable. Miserable. Quiero decirle que aunque muchos no lo digan, muchos en las congregaciones así se sienten todos los días. Sí, Señor. Y mucho más cuando les toca hacer algo en la congregación. Mucho más cuando les toca servir en algo. Les toca cantar, les toca predicar o servir en algo. ¿Sabe? La mayoría de ellos oran antes del culto. Oran antes del culto, de la reunión. ¿Sabe por qué oran? Porque se sienten miserables. Sí. La mayoría llega media hora antes porque dice, si no oro, Dios no va a estar conmigo, Dios no se va a mover, Dios no se va a glorificar, la gloria no va a caer, la unción no va a descender. Entonces oro porque me siento miserable. Miserable de mí. Sí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, Señor. Pero el versículo 25 dice, Pastor Douglas, aleluya. Sí, dice Carla, miserable e indigno. Así es. Así es, así es, así es. Nos sentimos miserables e indignos. Pero dice la palabra, aleluya. Vea, aquí el hombre se le reveló ¿quién? Se le reveló Cristo. 25. Gracias doy a Dios por ¿quién? Aleluya. Poderoso. Por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Sí, dígale al Padre, gracias doy a Dios por Jesucristo. Sí, amén, amén, amén. Porque lo que yo no puedo, Cristo lo logró. Lo que yo no soy capaz, Cristo ya fue capaz. Señor. Lo que yo no puedo hacer, Cristo ya lo hizo. Y gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él ahora vive en mí. Usted tiene que declararlo. Ahora vive en mí. Ahora yo vivo en Cristo. Estoy sentado con Él. Soy uno con Él. Estoy sentado juntamente con Él. Y la razón por la cual estoy con Él es para mostrar, para evidenciar, para manifestar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios por Jesucristo. Póngalo ahí en su donde sea, dígalo. Gracias Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Sí. Alabado sea el nombre de Jesús. Poderoso. Bendito su nombre. Señor. Saludos a todos. Gracias Poderoso. A Dios por Poderoso. Jesucristo. Amén. Pastor Douglas. Y eso es algo poderosísimo. Cada vez que hablamos de esto, y por eso era mi oración al principio,
de que nosotros pudiéramos tener conciencia en dónde estábamos, en qué tiempo estábamos, quiénes somos nosotros realmente, qué fue hecho a favor de nosotros. Porque ahí es donde perdemos todas las demás cosas, ¿sí? O sea, están a la disposición de nosotros, pero estamos viviendo en un tiempo en el que no estaba disponible esas cosas para nosotros. Sí, habían cosas que no estaban disponibles para nosotros, pero estamos viviendo en un tiempo que ahora sí está disponible para nosotros. Eso me hace recordar un par de historias que siempre que hablamos de este asunto me vienen a la mente. Sí, había un señor que tomó, antes para viajar, había que viajar muchos días, ¿sí? Y especialmente en barcos, había que viajar muchos días en un barco. Y así que un señor compra un tiquete desde Europa para venir hasta América. Y el hombre pasaba los días y él, me imagino, preparando unos huevitos duros. Sí, nosotros nos acostumbramos a viajar con huevitos duros, no sé, sí, en otros lugares no, pero por lo menos aquí en Costa Rica o en Nicaragua, cada vez que se va a viajar a algún lado, preparamos un montón de huevos duros y los echamos ahí, mucho más barato que ir a comprar en un restaurante la comida. Me imagino a este hombre haciendo un montón de huevos duros y ahí pasaba por el comedor y él miraba a la gente comiendo en ese banquete, un buffet de comida, de toda clase de comidas, de todo el mundo. Y él pasaba y con qué rico comerse algo de eso. Y se iba para su cuarto a comerse el huevo duro, ¿sí? Hasta que llegaron al otro lado y le preguntan, cuando llegan al otro puerto, le preguntan, después de varias semanas de viajar, le preguntan, ¿y cómo estuvo el viaje? Ah, muy cómodo y todo, pero lástima que no, lo que me hubiera gustado era poder comer en el buffet, allá en el comedor, la comida que estaban sirviendo ahí. Y entonces la persona que lo estaba atendiendo le dice, pero ¿por qué no fue al comedor a comer? Si eso estaba incluido en su tiquete. Esa comida estaba incluida en el tiquete. Ajá. Y así les pasa a muchos creyentes. ¿Sí? Han adquirido la salvación, han adquirido de Dios la vida eterna y pasan por la vida como que no tienen nada, como que no tienen derecho a nada. Nosotros tenemos derecho a todas las riquezas de Dios. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Se hizo pobre para que nosotros ahora seamos enriquecidos. Tú y yo somos personas enriquecidas. Tú y yo somos personas enriquecidas. Sí, usted y yo tenemos lo suficiente para esta vida y para la vida por venir y para la eternidad. Riquezas en abundancia de parte de Dios. Pero tenemos que entenderlo. Ahora que el pastor Wilmer, que el pastor Wilmer hablaba de la gracia y del pecado y la gente diciendo, muchas veces he escuchado eso siempre. Ah, es que ustedes lo que quieren es que la gente ande en pecado, por eso no predican contra el pecado porque a ustedes les gusta el pecado. No. Hemos entendido. Lo que pasa es que hemos entendido qué es el pecado y hemos entendido qué le sucedió al pecado. Y hemos entendido también quiénes somos nosotros y lo que nos ha sucedido a nosotros. Esa es la gran diferencia, que ahora sabemos quiénes somos y qué ha pasado con el pecado. Y sabemos que antes estábamos muertos en delitos y pecados, antes éramos esclavos del pecado, antes. ¿Cuándo es antes? El pasado. Pero ahora, presente en Cristo Jesús, ahora, hoy, en Cristo Jesús, somos nuevas creaciones, en los cuales el pecado no se enseñorea más. El pecado no puede dañarnos nunca más. Poderoso. Ahora. Y nuestra eternidad está en Cristo Jesús. Así que tenemos asegurado el ahora y el futuro. El ahora y el futuro lo tenemos asegurado en Cristo Jesús. No en tu religión, no en tus propios pensamientos. ¿Sabe qué es lo que cuando el pastor Wilmer decía que nos ha sido revelado la verdad, que ha sido revelado esta verdad? ¿Sí? ¿Sabe qué ha sucedido?
¿Sabe qué sucede cuando la gracia de Dios es revelada a las personas? Por eso es que necesitamos predicar la gracia de Dios a las personas, el evangelio de la gracia de Dios a las personas. ¿Saben por qué la gente peca y vuelve a pecar y peca y vuelve a pecar? Los creyentes pecan y vuelven a pecar. ¿Saben por qué? Porque solo de eso hablan, del pecado. Solo de eso hablan. Pero ¿sabe qué es lo que hace la gracia de Dios? La gracia de Dios te hace tener conciencia de quién eres. Por eso es que el apóstol Pablo, ahora que estamos viendo el capítulo 7, el apóstol Pablo decía decía el apóstol Pablo, viviendo de esa manera, tratando de alcanzar la salvación o alcanzar la libertad o la vida, cumpliendo la ley, voy a ser miserable. Sí, voy a ser una persona miserable. Y usted ve todos los días, yo me acuerdo cuando viajaba más y visitaba más congregaciones, más iglesias, todas las iglesias, casi toda la mayoría, comenzaban orando, perdón, 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 Señor, porque pequé, incluso pidiendo perdón por pecados que yo ni siquiera sé si pequé, pecados ocultos, pecados, yo no sé si hice algo que ni en cuenta me di, Señor, perdóname aún hasta esos. ¿Saben por qué? Porque están conscientes del pecado, están conscientes del pecado, y por eso es que mañana vuelven a hacer lo mismo. Pero dicen, no, 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 no. Nosotros no estamos conscientes del pecado. Nosotros estamos conscientes de la gracia de Dios. Conscientes de la gracia de Dios. Conscientes de que nosotros hemos sido libres ya del pecado, que hemos sido liberados del pecado, que el pecado ya no tiene poder alguno en nosotros. ¿Sabe qué? Cada día estoy pecando menos. Cada día usted va a pecar menos, porque el pecado ya no tiene de dónde agarrarse. El pecado ya no tiene de dónde agarrarse. El pecado ya no tiene, ya no hablan de mí. El pecado se enoja todo y dice, no hablan de mí, entonces mejor me voy de aquí. Sí, haga huir. Es lo que dice el apóstol cuando dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a hacer? Huir de vosotros. ¿Qué cree? Mientras usted se somete a la gracia de Dios ¿sí? Mientras usted se somete a la gracia de Dios, hay resistencia contra el pecado. ¿Y sabe qué va a hacer el pecado? Huir de usted también. El pecado no va a tener nada. Pero mientras usted, es lo que pasa con los papás, con los hijos. Si están señalando, vea, mire, y esto, y siempre, mire, pórtese bien, porque mire, las cosas ahí, mire, pórtese bien, y tarara, tarara, tarara. ¿Sabe qué va a terminar haciendo los hijos? Lo que usted quería que no hicieran. Lea el capítulo 7. El capítulo 7 dice, terminé haciendo lo que no quería hacer. ¿Sí? Porque mientras ustedes insisten en sus hijos con el pecado, insisten en sus hijos, dejen de pecar, dejen de estar haciendo, mire que el pecado, al final tus hijos van a terminar siendo pecadores, terminar pecando. Pero prediquen la gracia. ¿Sabe qué? Cuando sus hijos pecan, sus hijos, ¿sabe cuando pecan? Sus hijos van a correr a Dios y no huir de Dios. Aleluya, porque saben que su gracia, en la gracia de Dios, los brazos de Dios siempre estarán abiertos. Siempre estarán abiertos para recibirlos. Siempre estarán abiertos ahí para ti. Aleluya, poderoso, poderoso, poderoso. Y eso es lo que necesitamos, predicar la gracia. Nosotros, por lo menos en testimonio nuestro, cuando mostramos en el capítulo de Efesios que estuvimos leyendo, para mostrar las riquezas de la gracia de Dios, ¿sí? Para mostrar las riquezas de la gracia de Dios. ¿Sabe? Con esta demostración de las riquezas de la gracia de Dios, hemos alcanzado más personas que las que alcanzábamos antes predicando el pecado. ¿Sí? ¿Sabe qué? Cuando predicamos de ese asunto del pecado, lo que le da miedo a la gente, les mete miedo. Lo único que hacemos es eso, meterle miedo a las personas. Pero cuando predicamos gracia, ¿sabe lo que traemos? Gozo y paz. Gozo y la gente corre a Dios, corre hacia ese Dios de amor. Aleluya.
Poderoso, poderoso. Comentarios. Si no, comentarios, alguien que quiera comentar algo. Doña Laureta solo abre el micrófono y ya sabe cómo funciona todo eso por ahí. Así que solo abra su micrófonito y listo. Así es, poderoso. Bendiciones a todos mis hermanos. He estado gozando con esta enseñanza. Poderoso. Porque para mí, cuando fue revelada esa palabra a mi vida, Abra el micrófono, se los voy a cerrar. Ajá. Y empecé a leer y llegué a Romanos 6 y 7, 5 y 6 y después a Hebreos 8, 9 y 10. Y yo digo, gloria Señor, aleluya. Ahora entiendo que no es por las fuerzas mías, sino que es porque lo que dice él, que él hizo por mí, él se puso en mi lugar, en la cruz del Calvario, él se puso en mi lugar y entonces ya me liberó de todo eso y empecé a confesar y a decir, Señor, tu palabra a mí me dice que el pecado no se enseñoreará de mí. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que ahora vivo, lo vivo por fe. Y he ayudado a mucha gente que tenía problemas, que habían escuchado de cosas que eran pecado. Y les dije yo, mira, esos 2 versículos les enseñé. Le digo, usted solo diga, usted ha entendido que ya el pecado no se puede enseñorear ya de ti. Sí. Entonces, eso me gustó mucho. Y en el versículo que usó el hermano Wilmer, que también cuando dice que en Juan, ¿verdad? Que escudriñar las escrituras, porque en ellos os parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice seguido de eso, y no queréis venir a mí. Porque mucha gente dice, no, eso es demasiado fácil. Solo venir a Cristo y entender que lo que Cristo hizo por mí, no, yo tengo que hacer algo, yo tengo que sacrificarme. Y quieren estar haciendo sacrificios que ya Cristo lo hizo hace tiempo para ellos. Sí. Entonces yo animo a mis hermanos a volver a escuchar los que no lo creen, vuelven a escucharlo, vuelven a verlo con la palabra, porque yo lo hice una y otra vez, y se me caló adentro. Hermanos, yo no quiero pecar. La gracia no es licencia para pecar. Le dije a unos pastores en el 2004, 2005 por ahí en los Estados Unidos. La gracia no es, porque le estaba diciendo de la super gracia. No, le digo yo, la gracia de Dios no es licencia para pecar. La gracia es el que nos ayuda a no pecar. Así es. No querer pecar. Sí, bendiciones. Amén. Mucho. Sí, la gracia nos abrió la puerta a vivir una vida santa, justa. Sí, una vida santa, sí. Justa, delante de Dios, poderoso. ¿Alguien feliz. Sí, amén, poderoso. ¿Alguien más? Feliz. Poderoso. Gracias, madre. ¿Alguien más? Doña Débora, pastora Débora, allá en Boquete, Panamá. Abre el micrófono. Ajá, correcto, listo. Amén, bendiciones a todos. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén. Algo que es preocupante que se esté dando en las iglesias. Al principio Douglas habló de que las personas usan el versículo que dice que Dios es fuego consumidor. Sí. Que eso está en Deuteronomio 4:24 creo que es. Y vuelve a repetirlo en Hebreos. Sí.
Pero en ambos casos está hablando de aquellos que rechazan el poder de Dios, la cobertura de Dios sobre nosotros. Y eso pues se va a cumplir a cabalidad cuando el Señor haga el juicio. No es algo de ahora, de ahorita. Entonces muchos pastores ocupan estos versículos para meter miedo a la gente. De tal manera que la gente, ellos les dicen, he escuchado a muchos decir, si usted no va a la iglesia, usted se enfrenta al fuego consumidor de Dios. O si usted no obedece a su pastor, el fuego consumidor de Dios lo va a tocar. Entonces es una manera de amedrentar a las personas. Y el Señor nos dice que nosotros no debemos de amedrentarnos. Por nada ni por nadie, más que por Él. Porque Él es el fuerte. No hay nadie más fuerte que Él. Entonces, cuando nosotros aprendemos lo que es la gracia de Dios en nosotros, entonces nosotros somos capaces de vivir una vida cristiana, no como ellos dicen, porque ocupan mucho la palabra un evangelio light. Que yo no sé dónde lo sacaron porque la Biblia no menciona ningún tipo de evangelio light. Entonces, nosotros tenemos que aprender cuando ya la gracia de Dios ha sido plenamente abierta en nuestra mente, entonces es que nosotros empezamos a reconocer. No tenemos ningún deseo por el pecado, porque ¿para qué? La gracia de Dios es suficiente, mucho más que suficiente para nosotros. Entonces no necesitamos practicar el pecado. Pero claro, cuando se nos está repitiendo constantemente el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, nuestra conciencia de pecado se desarrolla. Entonces, enseñemos a la iglesia, enseñemos a los hermanos que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Más que suficiente para nosotros en nuestras vidas. Poderoso. Que el Señor les bendiga. Amén, poderoso. Y quiero decirte algo. Sí, perdón, nada más algo. Cuando hablamos de fuego consumidor, yo me puse a buscar un poco, ¿verdad? A buscar un poco y encontré algo poderoso que me ayudó a entender el fuego consumidor de Dios. Que para muchos es un fuego consumidor para matar y no para dar vida. Alguien decía, cuando estaba aprendiendo a esto de sembrar, ¿sí? Y sembrar sembrar la tierra, encontré algo y me decía un agricultor, para dar vida hay que quemar, hay que quemar. Así que lo que hacía era cortar lo que ¿Y el otro cuánto valía? Cortar lo que no servía, ¿sí? Cortar las cosas, el pasto o el matorral que no servía, lo cortaba, le prendía fuego y ¿sabe qué salía después? Brotes nuevos. Entonces me decía él, para que salga algo nuevo hay que matarlo, hay que quemar lo viejo. Entonces encontré algo poderoso en 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, cuando habla de las cosas que cada uno hace, ¿sí? En la vida, de las cosas que las personas hacen en la vida, ¿sí? A los cuales va a ser sometido a juicio, ¿sí? Entonces, y dice versículo 15, si la obra de alguno es consumida por el fuego, porque todas las cosas que nosotros hagamos va a ser consumida por el fuego consumidor, ¿sí? Todas las cosas que usted cree que usted hace, incluso las cosas religiosas que usted hace, usted va a pasar por ese fuego, ¿sí? Y todo lo que no resiste el fuego, va a perderse. Todo lo que no resiste el fuego, va a perderse. Y eso es algo poderoso. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, quiere decir que todas tus obras, sí, Dios es un fuego consumidor, pero lo que Él consume es todo lo que no debe permanecer. Lo que va a consumir en la vida es toda tu religiosidad, todas tus tradiciones, todas tus obras propias, tus obras tus obras de tu propia justicia. Todas esas obras van a ser quemadas. Por eso es que el apóstol Pablo, ¿sabe qué hizo?
se curó en salud rapidito. ¿Sabe qué dijo él? Todas las cosas que yo considero como ganancia, las considero ahora como pérdida. Todas las cosas que eran ganancia para mí, las considero como pérdida a fin de ganar a Cristo. ¿Sabe qué hizo? Mejor se deshizo de todas las cosas, todos tus títulos, deshágase de todas las cosas que usted cree que lo van a llevar a la salvación, deshágase de todas esas cosas y solo va a permanecer. ¿Sabe lo que va a permanecer? La gracia de Dios. Poderoso. Me acuerdo, y con eso termino para que nos podamos ir a almorzar. Decía una anécdota que alguien murió y fue para el cielo. Y entonces el apóstol Pedro está allá afuera y entonces Pedro dice, bueno, ¿por qué razón tengo que dejarte entrar? Y entonces él decía, Pedro decía, aquí solamente pueden entrar los que alcanzan 100%, ¿sí? Un 100, tiene que ser un 100 en el examen este. Ajá, dígame cómo usted puede, ¿por qué tengo que dejarlo entrar aquí al cielo? Y el pastor decía, bueno, yo porque era pastor. Ah, ok, 1%. Bueno, ¿qué más? Bueno, yo también predicaba todas las noches, yo nunca dejé de predicar. Bueno, un 1% más, ya tenía 2%. Y bueno, yo fui un buen esposo para mi esposa y buen padre para mis hijos. Bueno, ya tienes un 10%. ¿Y qué más? Bueno, yo le daba todos los fines de semana le daba de comer a la gente pobre que estaban por ahí. Ok, le doy un 20% por eso. Así que va avanzando, ya tiene. Y ya el pastor dice, bueno, yo no tengo más que decir, ya no tengo. Aquí no hay manera, aquí solo por gracia se puede entrar. Entonces le dice, ok, ahora sí, va hacia adelante. Porque ya se dio cuenta que solo es por gracia, que no es por todas tus obras. ¿Sí? Así que, ¿sabe qué? Mejor ahorita, deshágase de todas esas cosas que se van a quemar con el fuego consumidor. Todas tus obras de tu propia justicia, todas tus tradiciones, todas tus religiosidades, todas las cosas que tú has hecho para tratar de agradar a Dios, deshágase de eso y quédese solo con la gracia de Dios. Poderoso. Así que los bendigo. Okay. Tengan un día, una semana poderosísima. Nos vemos la próxima semana con este tema. ¿Cómo nosotros, ¿sí? ¿Cómo nosotros logramos este cambio de pensamiento? Porque es todo un cambio. O sea, es un cambio completo de manera de pensar. Sí, porque algunas personas me dicen, pero es que, ¿cómo hago eso? O sea, ¿cómo es posible que usted me hable de esto si estamos bombardeados todo el tiempo con las cosas religiosas? Bueno, el próximo jueves vamos a ver cómo hacemos eso. ¿Sí? ¿Cómo hacemos ese cambio en nuestra manera de pensar, a una nueva manera de pensar? Así que un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana, próximo jueves. Así que disfruten de esta semana maravillosa en la que estamos, en esta aventura maravillosa que estamos con el Señor. Sigan disfrutando esta vida en Cristo, ¿sí? Que yo le garantizo va a ser una buena vida para todos ustedes. Así que a seguir echándole ganas. Un abrazo grande, los amamos, cuídense mucho, manténganse saludables, que esa es la bendición del Señor para nosotros, ¿sí? Que estemos siempre saludables, siempre prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Un abrazo, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, un abrazo, chao.